ayer hizo un Buenos Días donde hablaba directamente de Javier Jiménez, el alcalde de San Sebastián, que es el candidato a la gobernación del Proyecto Dignidad, y hablaba muy puntual de unas situaciones sobre el tema de unas alegaciones que hacía Javier Jiménez sobre la quiebra, el déficit que acusaba el PNP, y sobre unos asuntos donde se cuestiona de parte del alcalde en algún momento, alguna expresión que hiciese, los actos de tanto, ¿verdad?, la legislatura de Tomás Rivera Chatz y de Jennifer González, cuando se aprobaron unos presupuestos que alegadamente, según el alcalde, pues dejaron en déficit al gobierno de Puerto Rico, y a eso fue que reaccionó Tomás Rivera Chatz, hace unas alegaciones allí, y ahora vamos a tener aquí para responder a ellos al alcalde de San Sebastián, a Javier Jiménez, a quien le damos la bienvenida aquí a Pelota Dura. Buenos días, ¿cómo está, alcalde? Saludos, Carlos, y saludos a todos los que están en el estudio y los que nos escuchan en la mañana de hoy. Saludos, alcalde, buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Mira, alcalde, en el día de ayer, no sé si tuvo la oportunidad de escuchar la entrevista que le hiciéramos al senador Tomás Rivera Chatz, pero hablamos de unas cosas puntuales sobre unos señalamientos que le hizo el senador, tanto en la columna como aquí en radio. Y particularmente, por ejemplo, habla de usted de que usted anda en un brinca político de partido en partido, y particularmente habla sobre que en algún momento usted brincó al PPD y del PPD brincó al PNP y del PNP brincó a Proyecto Dignidad. ¿Qué reacción tiene eso? Bueno, eso es otra mentira de Tomás Rivera Chatz. Yo nunca he votado por el Partido Popular. Yo, desde mi primer voto en el año 1980, he votado siempre por el Partido No Progresista. Y inclusive en el año 1992 estuve en la papeleta del exalcalde corriendo como candidato a legislador municipal. Así que esa es otra mentira de Tomás Rivera Chatz. Yo siempre milité en el Partido No Progresista hasta el año pasado. Mire, hay un señalamiento que usted le hace a Tomás Rivera Chatz y a Jennifer González sobre el trabajo que ellos hicieron legislativo en un momento dado bajo administraciones pasadas, que usted dice que redundaron en un déficit mayor. Y el senador y otras personas han hecho un señalamiento de que usted, cuando era presidente de la legislatura municipal de su municipio, que usted actualmente quizás ha criticado a las actuaciones del alcalde anterior, pero usted era su presidente legislativo y que aprobó medidas que se tomaron en ese momento que supuestamente dejaron en déficit al municipio. Y hacen una comparación con la crítica. Otra mentira de Tomás Rivera Chatz. Yo estuve en el primer cuatrenio del exalcalde de San Sebastián. Estuve por espacio de 2 años solamente, porque también tuvimos unas diferencias en la visión administrativa y relacionada con el nombramiento de la auditora interna, del auditor interno. En aquella ocasión el alcalde quería nombrar a una persona sin preparación, y tuvimos esa diferencia en cuanto a la parte administrativa. Yo en aquella ocasión, que eso fue en el 92, estuve como 2 años y cesé mis funciones como legislador municipal. Así que esa es otra mentira más de Tomás Rivera Chatz. Así que eso es totalmente falso. Okay. Y eso tú lo puedes corroborar en el mismo municipio, cuántos años yo estuve y cuándo yo estuve en esa administración. Otro elemento que él toca en su mensaje tiene que ver con el tema de lo que ha sido la reestructuración de la deuda. Pero antes de eso, Carlos, también mencionaste que él hablaba sobre unos señalamientos que yo hice sobre la gestión de él como presidente del Senado. Sí, correcto. Y Jennifer González como presidenta de la Cámara. Sí. Cuando hace varios meses atrás, cuando estuve leyendo unos informes de la Junta de Control Fiscal, específicamente un informe que hacen ellos trimestralmente, que hacen una radiografía de toda la situación financiera de Puerto Rico cada trimestre, al final de cada trimestre. En una de las análisis que hacen ellos en ese documento, específicamente como la página 20 y pico, habla sobre cómo fueron las operaciones desde el año 2000 hasta el presente del gobierno de Puerto Rico y qué déficit o superávit
hubo en esos periodos. Cuando yo empiezo a ver ese documento, una de las cosas que me llamó mucho la atención era que desde el 2000 hasta el 2012 fue cuando se generaron los déficits mayores en Puerto Rico. Y eso está en ese documento, ahí. En ese documento que es, usted va a la Junta de Control Fiscal y dentro de la página de la Junta de Control Fiscal busque informe financiero. Y en ese informe financiero, y puede ver el más reciente que hasta los otros días tenían, no sé si lo actualizaron, que fue hasta diciembre del 2023. Ahí tú puedes ver en la página 20 y pico, pues ese análisis que hace la Junta de cómo fueron las operaciones. ¿Y qué te dice ese análisis, verdad? De los déficits que hubo o superávit que hubo en las operaciones de los diferentes años. ¿Qué te dice? Número uno, que en el cuatrenio de Sila se generó alrededor de 4.300 millones de dólares en déficit acumulado durante el cuatrenio. Tú sumas las operaciones de año tras año, lo que te dice ahí la Junta de Control Fiscal, y puedes ver el déficit. En el de Aníbal hubo también, el de Sila 4.600, en el de Aníbal 7.300 millones acumulados en ese cuatrenio de déficit. Y en el cuatrenio que Tomás Rivera Chat era presidente y que Jennifer González era presidente, en aquel cuatrenio que se aprobó aquella Ley 7, en ese cuatrenio el déficit generado de ese cuatrenio fue 11.300 millones de dólares, alrededor de 11.300 millones. Y te invito a ustedes, e invito a todos los que nos están escuchando que vayan a la página de la Junta de Control Fiscal, que eso es Así donde conseguí esa información. Informe financiero. En la parte donde dice informe financiero, y puede haber ese informe financiero que te da una radiografía de todo el gobierno. Te Alcalde. dice cuánto efectivo tiene el Producto Nacional Bruto y otra información financiera. Pero allí lo puede buscar para que vea que nuevamente Tomás Rivera Chat miente. Alcalde, el país ha ido analizando, ¿verdad?, su movimiento a Proyecto Dignidad y ¿verdad?, su candidatura a la gobernación, y se ha cuestionado, ¿verdad?, y se ha presentado de que muchas de las personas que están emigrando del Partido Nuevo Progresista hacia Proyecto Dignidad lo hacen siguiendo una ideología particular y una idea conservadora, particularmente de ideas religiosas. ¿Usted cree que este ataque viene por esa línea porque el PNP está perdiendo parte de su población que los seguían como conservadores acá, o es que existe otra razón por la cual el senador pueda estarlo atacando a usted de esta manera? Mira, lo primero, que la percepción que existe de Proyecto de Dignidad como religiosa, sí, yo lo he oído marcadamente ese planteamiento, pero la realidad es que Proyecto de Dignidad no es un partido religioso, es un partido conservador, un partido de derecha cuyos fundamentos principales están basados en la libertad del ser humano para desarrollar su plan de vida. Y adicionalmente están basados en lo que establecemos, los que creemos en esta filosofía, que el gobierno debe ser un facilitador para que cualquier persona dentro de nuestra sociedad pueda desarrollar sus sueños, sus metas, sus aspiraciones, en vez de ser un gobierno como el que tenemos, que es un gobierno que interviene en toda la vida del ser humano, inclusive en la parte de salud y inclusive mayormente en las partes económicas. Así que quiero aclarar eso, sobre todas las cosas. Lo otro, si tú te buscas, y los invito también, por eso está en internet, el buenos días o buenas tardes o buenas noches que me dedicó Tomás Rivera Chat cuando yo me desafilié del partido. Y tú puedes ver que en aquel buenos días o buenas noches o lo que fuera, decía que lamentaba mi desafiliación y que yo era un campeón en cualquier liga, y hablaba muy positivo de este servidor. Pero ahora pues cambia su forma de hablar, pero tampoco nos puede extrañar, porque esa es la naturaleza de Tomás. ¿Tú te acuerdas cuando cogió a Pedro Pierluisi e impidió que fuera el secretario de la gobernación y subsiguientemente gobernara al país, que se convirtiera en gobernador, en aquel famoso discurso que hizo? Y subsiguientemente en este cuadrenio era el más ferviente defensor, y sin embargo, siendo el más ferviente defensor en estas primarias, el rumor bien fuerte que había era que Tomás había enviado su gente para que se espaldara a Jennifer González, mientras él se espaldaba
a Pedro Pierluisi de frente. Sí. Y por eso cuando oigo esos rumores y ato que Jennifer antes de las primarias los respaldó a él públicamente y le cuestionaba, pero si él no lo respalda a usted, ¿por qué usted lo respalda? Y ella habló pues, muy positivo. Pues tú puedes ir atando todas estas cosas. Así que el comportamiento de Tomás a través de su vida política, tú puedes ver que es un comportamiento errado en cuanto a cuando respalda a uno, cuando ataca al otro. Yo hice un escrito cuando, yo creo que hace como un par de semanas atrás, hablando sobre la trayectoria de Tomás, porque yo lo conozco desde el principio de este ciclo, de los años 2000. Pero usted tenía una buena relación, ¿correcto? Bueno, nosotros tuvimos unas diferencias en aquella época de cuando estaba Luis Fortuño. A la época de Luis Fortuño tuvimos unas diferencias muy fuertes también. ¿Pero que estribaban en qué? Bueno, lo que pasa es que en aquella ocasión, en las primarias, él respaldaba a Pedro Rosselló, y yo en aquella ocasión respaldaba a Luis Fortuño. Y entonces él fue bien incisivo, ¿verdad?, con Fortuño, y pues yo salía a intervenir a favor de Fortuño cuando él le caía encima. Y entonces de ahí en adelante, en ese cuatrenio, no tuvimos una buena relación. Y subsiguientemente se deterioró, y después del 2012 hubo unos amigos que hicieron una gestión, y pues hablamos, ¿verdad?, y quedamos en una relación cordial. Subsiguientemente, cuando él le cayó encima a Pedro, y se quedó aquí el ambiente tan inestable que hubo en ese cuatrenio de Ricardo, donde no se sabía quién iba a ser gobernador y todas aquellas situaciones que hubo, pues nos distanciamos nuevamente por el estilo que tomó él, tan agresivo en aquella ocasión, que impidió que Pedro Pierluisi hubiera sido el gobernador en aquel momento fue Tomás, ¿verdad? Y también se rumoraba que en aquella ocasión él estaba aspirando que Ricardo lo nombrara, pero y entonces pues ahí nos distanciamos un poco, pero siempre mantuvimos una relación en ese cuatrenio pues cordial, pero no de una amistad que tuviéramos. Mire, yo he hecho un señalamiento público sobre un momento dado. Usted habla, ¿verdad? Usted ahora que aspira dentro del Proyecto de Dignidad y habla sobre todo esto de lo que es el recorte de la participación del gobierno o el recorte del gasto público y otros. Yo he señalado que en un momento dado, y lo señalé ayer en la entrevista con Tomás Rivera Chats, de que en un momento dado, bajo la administración de Ricardo Rosselló, se habló puntualmente sobre lo que se entendía que era una medida que a futuro podía paliar la situación que enfrentan los municipios, la situación fiscal, y se hablaba sobre la consolidación de servicios que se brindan, servicios públicos que se brindan a través de los municipios, a través de regiones. Y se hablaba sobre la creación de condados, aunque era una idea, pero eso fue básicamente la discusión que se dio entre 2018 cerca del 2019. Y usted levantó la voz en contra de eso, y yo he señalado que eso es una medida que va contraria quizás a lo que usted plantea hoy como proyecto fiscal para Puerto Rico. ¿Usted tiene alguna respuesta sobre eso? Claro, yo estuve muy envuelto en la conceptualización que el gobernador quería establecer en Puerto Rico. Inclusive yo me reuní con un grupo de lo que es ASAS ahora, sí, donde el gobernador mismo le pidió a ese grupo que me explicaran el concepto que tenían ellos de lo que querían establecer en Puerto Rico. Y en aquella ocasión, la conceptualización que tenía el gobernador era dividir básicamente la isla creo que era en cuatro áreas. Y esas 4 áreas se iban a llamar, creo que eran 4 o 5, pero vamos a poner 4, ¿verdad? Esas áreas se iban a conceptualizar como si fuera la subdivisión política de condados como lo hay en Estados Unidos. Tú sabes que en Estados Unidos y en países anglosajones, que es que se usan los condados, tú tienes el primer capa de gobierno es el gobierno federal, la segunda capa es el gobierno estatal, luego del gobierno estatal vienen los condados y luego de los condados vienen los municipios. Cada una de esas estratas tienen unas funciones diferentes y cada una de esas estratas tienen un sistema contributivo diferente.
Así que en Puerto Rico lo que tenemos nosotros era gobierno estatal y municipio. No teníamos la estrata de condados entre medio de ellos. Ricardo pues quería establecer una estrata de condado para agrupar, como tú dices, servicios que agencias estatales, ¿verdad?, y municipales daban al pueblo de Puerto Rico. Entonces él quería, por ejemplo, tomar lo que eran los servicios de carretera, mantenimiento de carreteras, creo que también estaban en escuelas, y otros servicios que daba el gobierno central, lo quería pasar para que los condados dieran ese servicio. Pero ¿cuál era el problema de todo esto? Que los ingresos del condado se iban a nutrir en un 100% de los fondos municipales. ¿Qué quiere decir? Que todos los presupuestos municipales tenían que ser administrados por el condado, y el condado le iba a pasar a los municipios para lo que iban a ser oficinas administrativas locales alrededor de $400 millones. Quiere decir que los municipios que tenían presupuesto acumulativo en conjunto de alrededor de 2.000 millones tenían que pasárselo a los condados, y el condado le daba a los municipios los $400 millones para que pudiera establecer sus entidades administrativas. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobernador pretendía que con el dinero de los municipios se atendieran funciones que eran del gobierno estatal, y al atender esas funciones del gobierno estatal empobrecían a nuestros municipios. Adicionalmente, el aparato administrativo de crear esos cuatro condados le iban a costar a los municipios, porque eran los que ponían el dinero, alrededor de 207 millones en esa administración de esos condados. ¿Qué quiere decir eso? Que el gobierno lo que estaba haciendo era una apropiación de los recursos de nuestras ciudades para atender unas necesidades del Estado, y adicionalmente crear una capa adicional burocrática que tenía un costo adicional de 207 millones que iban a salir de los municipios. Entonces a eso tú le combinabas que para ese momento se estaba discutiendo lo que era la eliminación del fondo de redención, y la eliminación del fondo de redención significaba sobre 350 millones a los municipios. Quiere decir que si tú le quitabas a los municipios, que muchos de ellos estaban en déficit, le quita en conjunto 350 millones, le quita adicionalmente 207 millones para administración, y adicionalmente con los mismos recursos de los municipios tiene que resolverle problemas al gobierno estatal, iba a llevar a la miseria a la mayor parte de nuestros municipios. Y nosotros tenemos que entender que en nuestra isla, los municipios le da servicio a a todo su territorio, a toda su población, pero la mayor parte de la gente que va a buscar servicios a los municipios son personas de escasos recursos. Y entonces, tú como alcalde, yo que tengo un presupuesto para atender mi ciudad, pretender que el gobernador se apoderara de él y nos quitaran servicios que nosotros podíamos dar, mira, sensatamente, eso hubiera sido la destrucción de la mayor parte de nuestros territorios o de nuestros municipios y de los servicios que podían dar. ¿Quién iba a sufrir inmediatamente? Pues nuestra población de escasos recursos, el pobre es el que iba a sufrir. Y en aquella ocasión yo hice hasta unos análisis, Carlos. Le hice unos análisis de cómo quedarían esos condados, municipio por municipio, y cuánto sería el déficit que tendría que absorber cada uno de esos condados como consecuencia de que había municipios en esas áreas con unos déficits mayores. Y habían también, al tú quitarle esos fondos, iban a generar unos déficits que no se podían de ninguna forma absorber. Así que la estrata que querían crear era una estrata que no era para consolidar funciones ni para bajar costos, todo lo contrario. Todo lo contrario. Alcalde, sería bueno que más adelante, obviamente, usted está proponiendo aspirar a la gobernación. ¿Qué solución? Y obviamente ahora no nos da el tiempo, tenemos que ir a una pausa, pero sería bueno entender qué es solución. De los municipios te voy a dar una solución a corto plazo ya. Sí. Y es que nosotros no vamos a permitir que ningún municipio opere con déficit sin enviarnos un plan de reestructuración fiscal. Pero alcalde, ahora mismo hay 30 o 40 municipios casi en déficit. O sea, ahora mismo, salvo los fondos federales, ahora mismo están en déficit.
y están por la libre, Carlos. Lo sé, pero ¿cuál es la alternativa? ¿Cerrarlo? No, la alternativa es que observen disciplina fiscal. Hagan un plan fiscal. Un municipio, yo conozco un municipio. El año pasado había un municipio, que no voy a decirte el nombre, con déficit, en el área oeste. Y se gastó casi, yo creo que casi $1,500,000, $2 millones en fiesta. Pues mira, eso no se puede permitir. Y un municipio con déficit, ¿puede donar? Pues no debe donar. ¿Un municipio con déficit puede seguir reclutando empleados? Claro que no, pero tiene que haber esa disciplina fiscal. Pero, para alcalde, más allá del déficit y la operación actual, tienen un problema serio los municipios, que es la generación de riqueza, la generación de ingresos, la generación, la captación del crimen, la captación. O sea, hay una serie de problemas que... Claro. Y yo lo que digo es, si la alternativa que usted plantea es que no los va a permitir, o sea, que nadie puede operar en déficit, pues entonces hay que cerrarle la llave como a 30 o 40 del que te salga. Eso es lo primero. Ninguno va a operar en déficit. Y dentro de ese plan fiscal que tienen que someter cuál va a ser la ruta. Alcalde, ¿y quién le va a hacer el plan fiscal a los municipios cuando no hay ni siquiera a veces ni recursos para poder hacer ese tipo de cosas? Pues no lo hacemos del gobierno, porque es más sencillo y menos costoso que nosotros como gobierno central intervengamos en un desorden que pueda haber en ese municipio y podremos darle dirección que subsiguientemente ese municipio quiebre y el gobierno tenga que asumir esas responsabilidades. Es más sencillo. Ahí estoy de acuerdo con el alcalde. Nosotros tenemos que ver subsiguientemente si la subdivisión nuestra en 78 municipios es la que podemos mantener. Correcto. Si subsiguientemente no podemos mantener 78 municipios, pues tenemos que buscar otra alternativa. Y el gobierno se tiene que reformular en todos los sentidos. Nosotros no podemos seguir teniendo un gobierno pues queremos que toda esta agencia, que está aquello, que esté lo otro, tenemos que ver qué nosotros podemos mantener. Y eso es fundamental. Bueno, pues alcalde, yo quiero tener una discusión con usted más profunda sobre eso. Más adelante me gustaría que nos sentáramos. Le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana aquí. Es el alcalde de San Sebastián, aspirante a la gobernación por el Proyecto de Dignidad, José Javier Jiménez, a quien le damos las gracias y buen día.